El Imperio Romano, leyendas y legados. Sinopsis. En un mundo donde la gloria y la ambición se entrelazan, surge un imperio que cambiará la historia para siempre. Desde las colinas de Roma hasta los confines de Europa, el Imperio Romano se alza como un coloso de poder, cultura y conquista. En este canal le llevaremos la historia del Imperio Romano en unas series de varios videos. Esperamos que sigan las series y la disfruten. Hechos destacados. Épica batalla en el Coliseo. Espadas chocan, gladiadores luchan por su vida y el rugido de la multitud llena el aire. ¿Quién prevalecerá en esta lucha a muerte? Intriga en el Senado. Traiciones, conspiraciones y ambiciones desmedidas. Los pasillos del Senado romano ocultan secretos que podrían cambiar el destino del imperio. Construyendo el imperio. Desde el majestuoso Coliseo hasta los acueductos que cruzan montañas, descubre cómo los romanos construyeron maravillas que aún nos asombran. Los dioses y la mitología. ¿Qué papel jugaron los dioses en la vida de los romanos? Explora sus creencias y rituales en los templos sagrados. Caída y legado. El imperio se extiende, pero también se desmorona. ¿Qué lecciones podemos aprender de su ascenso y caída? La República Romana fue un período de la historia de Roma que se extendió desde aproximadamente el 509 a.C., cuando tradicionalmente se considera que se estableció la República tras la expulsión del último rey romano, hasta el año 27 a.C., cuando Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma. Durante la República, Roma fue gobernada por un sistema de gobierno mixto que incluía la participación de dos cónsules elegidos anualmente, el Senado y las asambleas populares. El Senado, compuesto principalmente por aristócratas romanos, tenía una gran influencia en la toma de decisiones políticas y administrativas. La República Romana experimentó una expansión territorial significativa, conquistando y absorbiendo gradualmente a otras ciudades-estado en la península itálica y más allá. Esta expansión trajo consigo una serie de guerras y conflictos, incluyendo las guerras púnicas contra Cartago, que culminaron en la destrucción de esta poderosa ciudad-estado rival. A medida que Roma crecía, también enfrentaba desafíos internos, como las luchas de poder entre facciones políticas rivales, los conflictos entre las clases sociales y las tensiones entre los patricios, la aristocracia, y los plebeyos, la clase común. La transición de la República al Imperio se produjo gradualmente a lo largo del primer siglo antes de Cristo. Durante este período, Roma experimentó una serie de conflictos civiles y guerras civiles, incluyendo la guerra civil entre Julio César y el Senado romano liderado por Pompeyo. Julio César emergió victorioso y se autoproclamó dictador perpetuo, consolidando así un poder centralizado en manos de un solo individuo. Sin embargo, la consolidación del poder por parte de Julio César llevó a su asesinato en el año 44 a.C., lo que desencadenó otra ronda de conflictos civiles. En última instancia, el sobrino de Julio César, Octavio, emergió como el líder preeminente. Después de derrotar a sus rivales en la batalla de Accio, en el 31 a.C., Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, adoptando el título de Augusto y estableciendo el principado, marcando así el comienzo del Imperio Romano. La expansión territorial de Roma fue un proceso gradual que ocurrió a lo largo de varios siglos, desde sus humildes inicios, como una pequeña aldea en la península itálica, hasta convertirse en un vasto imperio que abarcaba gran parte de Europa, el norte de África y partes de Asia.
Este proceso se llevó a cabo a través de una combinación de conquistas militares, alianzas diplomáticas y asimilación cultural. La importancia de la expansión territorial de Roma radica en varios aspectos. Control y estabilidad. La expansión permitió a Roma establecer un control sobre vastas regiones, lo que proporcionó estabilidad política y económica dentro de su imperio. Esto facilitó el comercio, la administración eficiente y la protección contra amenazas externas. Difusión de la cultura y civilización romana. La conquista de nuevas tierras permitió a Roma difundir su lengua, leyes, arquitectura, religión y cultura en general por todo el Mediterráneo y más allá. Esta asimilación cultural, conocida como romanización, influyó profundamente en las sociedades conquistadas y dejó un legado duradero en la historia occidental. Recursos y riqueza. Las conquistas proporcionaron a Roma acceso a nuevos recursos naturales, mano de obra y territorios fértiles para la agricultura. Estos recursos contribuyeron significativamente a la economía romana y permitieron el mantenimiento de un vasto ejército y una burocracia administrativa. Prestigio y poder. La expansión territorial aumentó el prestigio y la influencia de Roma en el mundo antiguo. El Imperio Romano se convirtió en una superpotencia que dominaba gran parte del mundo conocido de la época, lo que le otorgaba un poder político y militar sin precedentes. En resumen, la expansión territorial de Roma fue fundamental para su ascenso como una de las civilizaciones más influyentes de la historia, dejando un legado perdurable en la política, la cultura y la sociedad del mundo occidental. La sociedad romana fue una compleja estructura que evolucionó a lo largo de más de 1000 años de historia, desde sus orígenes como una pequeña comunidad agrícola hasta convertirse en un vasto imperio. En esta introducción, exploraremos los aspectos clave de la sociedad romana, incluyendo su estructura social, religión, economía y política. 1. Estructura social. La sociedad romana estaba altamente estratificada y se dividía en varias clases sociales. Patricios. La clase dominante y aristocrática de Roma, compuesta por familias aristocráticas que reclamaban descendencia de los fundadores originales de la ciudad. Controlaban el gobierno, la religión y la mayoría de las tierras. Plebeyos. La clase más amplia y diversa, que incluía a la mayoría de la población romana. Los plebeyos eran ciudadanos libres que no pertenecían a la aristocracia patricia. Incluían desde comerciantes y artesanos hasta campesinos y soldados rasos. Esclavos. Constituían una parte significativa de la población romana y eran propiedad de los patricios y plebeyos. Realizaban una variedad de tareas, desde trabajos domésticos hasta labores agrícolas y mineras. 2. Religión. La religión romana estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana y en todas las actividades públicas y privadas. Los romanos adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas, muchos de los cuales estaban basados en las deidades griegas. La religión romana era politista y se enfocaba en el culto a los ancestros, la protección de la ciudad y el Estado, así como en la realización de rituales para asegurar la prosperidad y el bienestar. 3. Economía. La economía romana se basaba en la agricultura, el comercio y la esclavitud. La tierra era la principal fuente de riqueza y poder, y los grandes terratenientes controlaban extensas propiedades agrícolas, mientras que los pequeños agricultores luchaban por sobrevivir. El comercio también desempeñaba un papel importante, especialmente en las ciudades portuarias como Ostia y Pompeya. La esclavitud era una institución fundamental en la economía romana,
y proporcionaba mano de obra barata para trabajar en las fincas, minas, talleres y hogares. 4. Política. La política romana estaba dominada por un sistema republicano, en el que el poder estaba en manos de los ciudadanos varones, aunque en la práctica los patricios tenían una influencia desproporcionada. El gobierno se dividía en varias instituciones, incluyendo el Senado, las asambleas populares y los magistrados electos. Sin embargo, a medida que Roma crecía, el sistema republicano se volvió cada vez más inestable, lo que eventualmente condujo a la transición hacia el gobierno imperial bajo emperadores como Julio César y Augusto. En resumen, la sociedad romana era una compleja red de clases sociales, creencias religiosas, actividades económicas y estructuras políticas que jugaron un papel fundamental en la formación y evolución del antiguo mundo mediterráneo. Las guerras civiles que llevaron al establecimiento del Imperio Romano fueron una serie de hechos y acontecimientos que seguimos en otros videos de las series. Suscríbete a nuestro canal para más contenido histórico y emocionante.